Valeria ya estaba lista para cancelar la cita, hasta que no tuvo otra opción que llevar a Emma con ella. Vio el mensaje en la pantalla por primera vez a las 5:58 de la tarde. Luego lo volvió a leer, y otra vez, como si insistir pudiera cambiar el contenido, como si de pronto apareciera una segunda versión más amable, más conveniente, una que le permitiera quedarse en casa sin sentirse culpable. No hubo segunda versión. Lo siento muchísimo, vale. Mi mamá se puso mal y tengo que llevarla al hospital. No voy a poder quedarme con Emma hoy. Perdóname. Valeria cerró los ojos un segundo y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. En la sala, Emma estaba sentada sobre una alfombra con sus bloques de colores. Apilándolos con esa concentración sería que solo tienen los niños pequeños cuando creen que están construyendo algo importante. Tenía el cabello recogido con una liga que ya se había aflojado y unas manitas diminutas que iban y venían entre una torre que apenas se sostenía. Valeria la miró desde la puerta de la cocina y sintió ese cansancio hondo que no venía de una noche mal dormida, sino de demasiadas noches iguales. Había pensado en esta cita durante días, no porque estuviera emocionada de verdad, sino porque Lucía llevaba semanas insistiendo. Solo una vez le había dicho, uno decente, uno que sí vale la pena, y Valeria había aceptado, en parte por cansancio, en parte por no querer seguir diciendo que no a todo. También, si era honesta, porque una esquina pequeñita de ella todavía se permitía imaginar que tal vez existía alguien capaz de verla completa, no solo a ella y a Emma. Las dos como un solo paquete, como una vida real. Pero ese tipo de pensamientos se rompían rápido cuando la realidad tocaba la puerta. Emma levantó la vista y sonrió al verla. «Mamá». Valeria sonrió de vuelta, aunque por dentro seguía luchando contra la misma idea de siempre. «Esto no va a salir bien». Emma estiró los brazos. «Arriba». Valeria dejó escapar una risa breve, casi sin ganas, y fue a levantarla. La pequeña se acomodó contra su pecho con total confianza, apoyando la mejilla en su hombro. Olía a jabón de bebé y a esas galletitas que había comido antes de la comida, porque Valeria había aprendido hace tiempo que una batalla perdida con una niña de 2 años era mejor que una crisis completa antes de salir de casa. La cargó despacio mientras caminaba hasta el espejo del recibidor. Se observó un momento como si la mujer del reflejo fuera una desconocida que todavía pudiera tomar decisiones sensatas. Llevaba un vestido azul oscuro, sencillo pero bonito, uno de esos que se compró en una salida rápida después de convencerse de que necesitaba algo más presentable por si alguna vez volvía a tener una cita. El maquillaje estaba discreto, el cabello peinado con un poco más de cuidado del habitual. Había hecho todo lo posible por parecer tranquila, equilibrada, como si su vida no dependiera de 2 horas fuera de casa. Pero bastaba bajar la mirada para que la ilusión se deshiciera. La pañalera estaba abierta sobre el sofá. Toallitas, cambio de ropa, una botella de agua, un juguete pequeño, un snack, unas galletas, un pañuelo de tela. Todo lo necesario para salir con una niña. Nada de eso combinaba con la imagen de una cita elegante en Polanco. Emma alzó una mano y tocó el collar de Valeria, jugando con él distraídamente. Valeria tragó saliva. «Sí, princesa, vamos». Decirlo en voz alta hizo que la decisión se sintiera definitiva. Y eso era precisamente lo que quería evitar, porque si se quedaba se iba a arrepentir. Y si iba con Emma también. El problema con ser madre soltera era que una aprendía a vivir en un estado constante de cálculo. A calcular tiempos, dinero, energía, paciencia, sueños. A calcular el momento exacto en que un hombre empezaba a mirar a tu hija como un estorbo. A calcular cuánto tardaría en llegar la incomodidad. A calcular si valía la pena ilusionarse siquiera un poco. Y Valeria ya había hecho ese cálculo demasiadas veces. 2 años atrás, cuando Emma apenas tenía 3 meses, todavía creía que las cosas podían salir distinto, que no todos los hombres huirían, que no todos mirarían a una mujer con una hija pequeña como si estuviera complicándoles la vida. Luego vinieron las conversaciones cortas, las respuestas tardías, las excusas educadas. Los eres increíble, pero los silencios que decían más que cualquier frase. Con el tiempo dejó de esperar mucho. Por eso la cita de esa noche le parecía una mala idea desde el inicio. No porque Sebastián fuera desagradable. No sabía casi nada de él, solo lo suficiente como para que Lucía asegurara que era un buen partido, serio, trabajador, inteligente. Un hombre con éxito, con modales, con esa clase de presencia que, según su amiga, haría que Valeria volviera a vivir un poco. Valeria casi se rió de eso cuando se lo dijo. Volver a vivir un poco. Como si ella no viviera ya todos los días entre pañales, mensajes pendientes, reuniones por encargo, clientes que querían cosas para ayer y la rutina exacta que hacía funcionar su casa. Como si la vida después de tener una hija se redujera a sobrevivir y no a sostenerlo todo con las uñas.
Emma se retorció en sus brazos hasta quedar cómoda. ¿Vamos a ver a la tía Lu?, preguntó con la emoción simple de quien no entiende nada del peso que una palabra puede cargar. No, amor, hoy vamos a tomar algo con un amigo de la tía Lucía. Emma parpadeó, seria. ¿Amigo? Sí. La niña lo pensó un segundo, luego se encogió de hombros con la naturalidad de alguien que todavía no había aprendido a desconfiar. Valeria la besó en la frente. Si todo hubiera sido distinto, si la niñera no hubiera mandado ese mensaje, si Valeria hubiera tenido una sola tarde sin sobresaltos, probablemente habría cancelado. Esa era la verdad. Habría escrito una disculpa amable, inventado una gripe, prometido reprogramar, y se habría quedado en casa viendo caricaturas con Emma hasta que ambas se quedaran dormidas en el sofá. Era lo más fácil, lo más seguro, lo que llevaba años haciendo. Pero la niñera se había ido al hospital. Y no había tiempo para otra cosa. La madre de Valeria vivía lejos. Lucía estaba ocupada. La otra opción era no salir, y Valeria estaba demasiado cansada de no salir. Por un instante se quedó inmóvil con Emma en brazos, mirando la puerta del departamento como si al cruzarla pudiera cometer un error irreparable. Luego suspiró. Bueno, murmuró para sí misma, ya veremos. Tomó la pañalera, acomodó mejor a Emma en su cadera y salió. El trayecto en el auto fue más silencioso de lo normal. Emma iba sentada atrás mirando por la ventana, haciendo preguntas sin importancia sobre los árboles, las luces, los autos, mientras Valeria mantenía ambas manos firmes en el volante y la mente en otra parte. Se imaginó entrando al café, se imaginó al hombre levantando la cabeza, se imaginó la sonrisa cortés, seguida de la decepción. No sería cruel probablemente, los hombres rara vez lo eran de entrada. Sería peor, amabilidad controlada. Una conversación breve, una excusa bien puesta, siempre había una. Trabajo, cansancio, una llamada, una emergencia, cualquier cosa para salir con dignidad de una situación que no querían enfrentar. Y si no era así, peor todavía, la mirada directa a Emma, ese segundo de duda, el gesto casi imperceptible en el que todo cambiaba. Valeria apretó los labios y redujo la velocidad al acercarse al café. Lucía había escogido un lugar bonito, discreto, con mesas separadas y luces cálidas. Sitio donde, en teoría, dos adultos podían conocerse sin distracciones. Pero Valeria sabía que la belleza del lugar no iba a salvar nada. Si el momento era incómodo, lo sería igual entre velas, café caro y música suave. Emma, ajena a todo, canturreaba algo en la parte de atrás. Valeria se estacionó frente al local y se quedó con las manos en el volante. Podía mandar un mensaje. Todavía podía hacerlo. Escribirle a Sebastián que surgió un problema, que no alcanzaba a llegar, que lo sentía mucho. Incluso tenía el mensaje casi formado en la cabeza. No voy a poder. Perdón, algo pasó con la niñera. Era tan fácil, tan tentador. Lo que la detuvo fue Emma abriendo la puertecita del asiento trasero y preguntando con una voz dormida y dulce, «Mami, ¿ya llegamos?». Valeria la miró por el espejo, y en ese instante se dio cuenta de que cancelar no la haría sentir mejor. Solo la devolvería al mismo lugar de siempre, sola, agotada y convencida de que no había espacio para nada más. Respiró hondo. «Sí, mi vida, ya llegamos». Bajó del coche, sacó a Emma con cuidado y la acomodó de nuevo en brazos. La pequeña se aferró a su cuello con confianza absoluta, como si el mundo fuera un lugar sencillo y estable. Valeria envidió un poco esa seguridad. El aire de la noche estaba tibio. Afuera del café se escuchaba el murmullo de la ciudad, pasos, puertas cerrándose, algún auto pasando demasiado rápido. Valeria empujó la entrada con el hombro y entró. El lugar tenía esa elegancia tranquila que no necesitaba presumir. Luz tenue, mesas de madera, plantas discretas, el sonido bajo de una canción de jazz. Había parejas hablando en voz baja y algunas personas solas revisando sus teléfonos o mirando por la ventana. Valeria tardó un segundo en ubicarlo. Lo encontró cerca del ventanal. Estaba sentado recto, con un traje oscuro que le quedaba demasiado bien para parecer casual. Sin corbata, con la camisa ligeramente abierta en el cuello, tenía esa presencia de hombre que no necesita hacer ruido para notarse. Alto, bien cuidado, con el tipo de rostro que cualquier persona voltearía a mirar dos veces. Pero lo que más llamó la atención de Valeria no fue lo atractivo que era, fue la expresión. No parecía relajado, tampoco impaciente, más bien contenido. Como si estuviera pensando demasiado, como si realmente hubiera ido a esa cita por algo más profundo que una simple costumbre. Valeria sintió un pequeño nudo en el estómago. Él alzó la vista, y en el momento exacto en que sus ojos se encontraron, todo pareció detenerse. Valeria sintió el impulso absurdo de retroceder. No porque él hubiera reaccionado mal, todavía no había reaccionado de ninguna manera. Era otra cosa, una tensión extraña, un silencio que de pronto ocupó el espacio entre los dos antes de que alguien dijera una sola palabra.
Sebastián parpadeó despacio. Sus ojos bajaron apenas un instante, hacia la niña que Valeria sostenía en brazos. Y Valeria, que llevaba años entrenada para detectar ese momento en los demás, sintió que el pecho se le apretaba. Ahí venía, la mueca, la incomodidad, el cambio de expresión, la pequeña derrota que la obligaría a disculparse antes incluso de sentarse. Emma, mientras tanto, apoyó la barbilla en el hombro de su madre y observó las luces del café con la curiosidad tranquila de quien no sabe que acaba de entrar en una escena que podría cambiarle la vida a dos adultos. Valeria dio un paso más hacia la mesa. Sebastián seguía mirándola, y entonces sus ojos volvieron a cruzarse justo encima de la cabeza de Emma, en un silencio tan tenso que Valeria casi pudo escucharlo. No sabía qué iba a pasar después. Solo sabía que en ese instante, el hombre que la esperaba en el café ya la estaba mirando de una manera que no encajaba con ninguno de sus peores temores. Sebastián no se levantó para irse. Se quedó quieto un segundo, como si acabara de entender algo que nadie más en la sala entendía todavía. Luego, sin apartar la vista de Emma, se agachó despacio hasta quedar a la altura de la niña. Valeria sintió que todo el aire se le quedaba atrapado en el pecho. No era la reacción que había anticipado. No hubo esa mueca incómoda, ni la excusa rápida, ni la mirada que ya empezaba a despedirse antes de sentarse. Sebastián simplemente bajó frente a Emma con una calma que desarmaba. Emma, que venía medio escondida contra el cuello de su madre, levantó un poquito la cara para mirarlo. Sus ojos grandes, curiosos, iban de su rostro a sus manos, como si intentara adivinar qué clase de persona era ese hombre elegante que no había salido corriendo. Sebastián sonrió con suavidad. «Hola», dijo, con una voz tan baja y tan amable que parecía pensada para no asustarla. «Tú debes ser Emma». Valeria parpadeó. No supo si responder, si disculparse, si decirle de una vez que lo entendía, si prefería irse. Pero Sebastián no le dejó ese espacio. Metió una mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un objeto pequeño. Era un conejo de tela, diminuto, de color gris claro, con orejas largas y una costura sencilla, como si hubiera sido guardado muchas veces y aún así siguiera intacto. Emma se quedó viéndolo fijamente. Sebastián lo sostuvo entre dos dedos, sin acercárselo de golpe. «A mi hijo le gusta llevarse uno igual cuando va a dormir», explicó. «Dice que lo cuida mientras él sueña». Valeria sintió un nudo raro en la garganta, no de miedo esta vez, de sorpresa, de esa clase de desconcierto que aparece cuando algo no encaja con la historia que una ya se había contado 1000 veces. Emma estiró apenas una mano, dudando. Sebastián se quedó inmóvil, esperando su permiso sin decirlo. «¿Te gusta?», preguntó. Emma lo miró a él, luego al conejo y finalmente volvió a esconder un poco la cara en el hombro de Valeria. Pero no se apartó, eso ya era mucho. «Se llama Emma», dijo Valeria por fin, acomodándola en su cadera. «Tiene 2 años». Sebastián alzó la vista hacia ella y en sus ojos había algo sereno, casi agradecido. «Es un nombre muy bonito». Valeria tragó saliva. Todavía no entendía nada. Esperaba una salida elegante, un gesto diplomático, cualquier cosa menos aquella gentileza extraña que desarmaba la tensión sin desaparecerla del todo. Y entonces Sebastián hizo algo que terminó de dejarla sin palabras. Se arrodilló por completo. Ahí, frente a ellas, en medio del café bien iluminado, con su traje impecable y el conejo de tela en la mano, bajó hasta quedar al nivel de Emma como si no existiera nada más importante en esa mesa. Emma lo observó con una seriedad diminuta. Esa seriedad que solo tienen los niños cuando están decidiendo si alguien merece o no ser parte de su mundo. Sebastián sonrió otra vez, pero esta vez había algo más humano en su expresión, algo menos perfecto. «No quería que te sintieras rara», le dijo a Emma, como si hablarle a una niña de 2 años fuera la cosa más natural del mundo. «Ni tú ni tu mamá, de verdad». Valeria sintió que se le aflojaban los hombros, aunque no supo por qué. Sebastián extendió el conejo un poco más. Emma lo miró con cautela, luego levantó una mano pequeña y tocó una de las orejas. Ese gesto tan simple hizo que algo en la cara de Sebastián cambiara. Apenas un parpadeo, una emoción contenida a la que casi nadie habría prestado atención. Pero Valeria sí la vio, porque Valeria llevaba años mirando rostros, buscando señales, anticipando golpes. Y lo que vio ahí no fue rechazo. Fue ternura, fue una clase de dolor conocido. «Si quieres es tuyo», dijo él. Emma no lo tomó enseguida, pero tampoco se escondió. Se quedó mirando el conejo como si acabara de descubrir un secreto interesante. Valeria sintió que tenía que decir algo. Cualquier cosa. Algo sensató, una disculpa rápida, una explicación corta, la salida que siempre venía antes del momento incómodo. «Sebastián, yo», empezó, levantó una mano con suavidad. «No hace falta que te disculpes». La voz le salió baja, sincera, nada de ese tono educado que usan algunos hombres cuando ya están pensando en cómo irse. Sebastián seguía ahí,
arrodillado, sin incomodarse, sin mirar alrededor como si deseara que alguien lo sacara de esa escena. Valeria lo observó en silencio. Mi niñera canceló hace un rato, dijo al fin. No tuve a quién dejarle. Si prefieres que me vaya, lo entenderé. Sebastián negó enseguida, como si la idea ni siquiera hubiera pasado por su cabeza. No quiero que te vayas. Valeria se quedó inmóvil. Él miró a Emma otra vez, y menos ahora que ya me ha presentado, agregó con una sonrisa pequeña. Emma, que parecía más interesada en el conejo que en cualquier otra cosa, soltó una especie de sonido alegre y estiró ambas manos. Valeria la bajó con cuidado para que tocara el borde de la mesa, y Sebastián aprovechó ese instante para ofrecerle el juguete con total naturalidad. Emma lo tomó, lo sostuvo un momento entre sus dedos, como si estuviera comprobando si era real. Después lo apretó contra su pecho. Valeria no supo por qué, pero se le calentaron los ojos. Sebastián, al verla, bajó la vista un segundo y luego se puso de pie con lentitud. No había prisa en sus movimientos. No estaba tratando de dominar la situación ni de impresionar a nadie. Solo estaba ahí, con una calma casi desarmante, como si entendiera exactamente lo que significaba presentarse a una cita con una niña pequeña en brazos. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Valeria asintió. Él rodeó la mesa y tomó asiento frente a ellas. Emma seguía con el conejo entre las manos, ya mucho más tranquila. Incluso se inclinó un poco hacia Sebastián, sin perder la reserva, pero sin esconderse del todo. Ese detalle no pasó desapercibido para Valeria. Sebastián la miró a ella primero y luego a la niña. Creo que esta cita ya empezó mejor de lo que esperaba, dijo con una honestidad tranquila, aunque no exactamente como la imaginé. Valeria soltó una risa breve, casi involuntaria. Yo tampoco la imaginé así. Él sonrió, esta vez con algo más cercano al alivio. Una mesera apareció en ese momento y preguntó si iban a ordenar algo. Valeria pidió café y un jugo para Emma. Sebastián pidió lo mismo, y además un plato de fruta, como si no hubiera tenido que pensarlo mucho. Cuando la mesera se alejó, se hizo un silencio breve, no incómodo, más bien expectante. Sebastián apoyó los antebrazos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Lucía seguramente te contó muy poco de mí, dijo, solo lo necesario para convencerte de venir. Valeria bajó la mirada un instante. Me dijo que eras serio, que trabajabas demasiado y que no te gustaban las citas. Él soltó una risa suave. No le falta razón. Valeria lo miró, un poco más relajada ahora. Eso no suena muy alentador. No lo es, admitió él. He estado evitando esto durante bastante tiempo. Ella se quedó esperando que dijera más. Sebastián giró la taza vacía entre las manos antes de continuar. Después de perder a mi esposa, me costó volver a cualquier cosa que se pareciera a una conversación íntima. Me parecía una especie de traición, como si permitirme conocer a alguien nuevo significara olvidar lo que viví. Valeria dejó de respirar un segundo, no porque no esperara una historia difícil, sino porque la forma en que la dijo fue tan simple, tan directa, que no hubo espacio para protegerse de ella. Sebastián notó su silencio y levantó la mirada. Soy viudo, dijo, con una serenidad que no escondía el peso de la palabra. Y también soy padre soltero. La mesa quedó en completo silencio. Emma, ajena a la conversación de los adultos, empezó a mover el conejo entre las manos, concentrada en sus orejas largas. Valeria sintió que algo dentro de ella se acomodaba, como si por fin una pieza invisible hubiera encontrado lugar. Lo siento, dijo en voz baja. Sebastián negó despacio. No hace falta. Ya pasó un tiempo, aunque a veces no lo parezca. Pero hay días que siguen siendo difíciles. Sobre todo cuando Mateo me pregunta cosas que no sé responder sin que me tiemble un poco la voz. Valeria lo observó con una atención distinta. Ya no estaba viendo a un hombre atractivo con traje caro. Estaba viendo a alguien que había aprendido a sostener una vida rota sin dejar de cuidar a otro niño. Y eso cambió todo. ¿Mateo?, preguntó ella. La expresión de Sebastián se suavizó de inmediato. Mi hijo. Valeria asintió despacio, todavía procesando. Entonces, ¿también entendés esto? Él sostuvo su mirada más de lo que quisiera. No hubo dramatismo en la respuesta, solo verdad. De esa verdad que se nota cuando alguien ya no tiene energía para fingir que todo está bien. Valeria miró a Emma, que seguía distraída con el conejo, y sintió una punzada de reconocimiento. Esa necesidad de proteger, de anticiparse a la tristeza, de cargar sola con lo que dolía. La misma tensión, la misma prudencia, la misma costumbre de vivir lista para el siguiente golpe. Yo también tengo un hijo que me cambió la vida, dijo Sebastián, corrigiéndose al darse cuenta de que había dicho hijo como si fuera obvio. Quiero decir, un niño que me obliga a ser mejor cada día. Mateo tiene una forma de mirar el mundo que me deja sin defensa. Valeria sonrió apenas. Emma hace lo mismo. Él la miró con interés genuino como si esa frase le importara de verdad. ¿Ella siempre es tan seria con extraños?
Solo cuando está tratando de decidir si confiar o no. Entonces me está evaluando. Valeria soltó una risa más libre esta vez. Sí, y creo que acabas de pasar la primera prueba. Sebastián bajó la vista hacia Emma, que en ese momento ya había dejado el conejo sobre la mesa para tocar el borde de su servilleta. Me alegra, dijo con una seriedad cálida, porque a mí también me estaban evaluando. Valeria lo miró, intrigada. ¿Y cuál fue tu resultado? Él sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Todavía no estoy seguro, pero por ahora creo que voy bien. La respuesta la hizo reír otra vez, y esta vez la risa le salió sincera. La mesera volvió con las bebidas. Emma recibió su vaso con el jugo como si se tratara de un premio importante y empezó a beber despacio, sin apartar del todo los ojos de Sebastián. Él, por su parte, no hizo el menor gesto de impaciencia. Se limitó a observarla con paciencia, como si la pequeña presencia de Emma hubiera cambiado el ritmo de la noche sin arruinarlo. No parece mal, dijo Valeria en voz baja, casi para sí misma. Sebastián negó. No lo estoy. Y luego, como si entendiera que no bastaba con decirlo, añadió, de hecho, me alegra que haya venido contigo. Valeria levantó la vista. No es lo que suele decir la gente, ya imagino. Hubo un silencio corto, más íntimo que incómodo. Sebastián tomó un sorbo de café y luego cruzó las manos otra vez sobre la mesa. Te voy a decir algo que quizás suene raro, dijo. Cuando te vi entrar no pensé en huir. Valeria se quedó mirándolo, sin saber si debía contestar. Él siguió, con esa misma calma suya que hacía que las frases pesaran más. Pensé que me había equivocado de forma de vivir todo este tiempo, que quizá me había encerrado demasiado, que me estaba perdiendo cosas que aún podían ser buenas. Valeria sintió el corazón latirle un poco más rápido. Había algo en la forma en que la miraba que no era simple cortesía, no era deseo inmediato ni esa curiosidad superficial que ella conocía demasiado bien. Era otra cosa, más quieta, más atenta. Yo pensaba que ibas a levantarte y buscar una excusa, confesó ella al fin. Es lo que suele pasar. Sebastián apoyó un codo en la mesa, sin apartar los ojos de ella. ¿Con tanta frecuencia? Más de la que me gustaría admitir. Él pareció absorber esa respuesta con una tristeza contenida. Debe haber sido duro. Valeria bajó la vista hacia el vaso de Emma, apenas sonriendo con cansancio. Ya me acostumbré. Sebastián no respondió enseguida. Miró a Emma, que ahora había empezado a jugar con una servilleta, y luego volvió a Valeria. Nadie debería acostumbrarse a sentirse una molestia, dijo, con tanta sencillez que descolocaba. Ella levantó la mirada despacio. Tú hablas como si supieras exactamente de qué hablo. Él tardó un instante en contestar. Lo sé, no dijo más, y no hizo falta. Valeria sintió que el aire entre los dos cambiaba otra vez. Ya no era la tensión de la entrada, tampoco la incomodidad inicial. Era algo más delicado. Como si ambos hubieran entendido sin pactarlo, que ya no estaban en una cita cualquiera. Se estaban reconociendo. Sebastián se inclinó un poco hacia ella. ¿Tú también crías sola a Emma? Valeria asintió. Desde que tenía 3 meses. Él no hizo la pregunta siguiente. No tuvo que hacerla. La expresión de Valeria respondió por sí sola antes de que ella abriera la boca. Él se fue, dijo ella. Dijo que no estaba listo, que tenía otros planes. Y yo me quedé con todo lo demás. Sebastián bajó la vista un momento. No fue una mirada de lástima, fue respeto. Una especie de silencio cuidadoso, como si entendiera que algunos dolores no se tocan con prisas. Debió haberte destruido, murmuró. Valeria encogió un hombro, casi. La honestidad le salió más fácil de lo que esperaba. Pero Emma no me dejó caer del todo. Sebastián sonrió con una ternura que parecía tocarle algo muy hondo. Mateo hace eso conmigo. Ese nombre quedó flotando entre ellos con una naturalidad inesperada. Valeria alzó la vista y encontró en él una mirada distinta a la de cualquier hombre que hubiera conocido en los últimos años. Había duelo, sí, pero también una especie de dignidad silenciosa, una forma de sostener la pérdida sin convertirla en espectáculo. Eso le movió algo por dentro. ¿Y qué hace un hombre como tú en una cita a ciegas?, preguntó, esta vez con curiosidad real. Sebastián soltó una risa breve. Lucía insistió bastante. Eso ya me lo imaginé. Valeria ya estaba lista para cancelar la cita, hasta que no tuvo otra opción que llevar a Emma con ella. Vio el mensaje en la pantalla por primera vez a las 5:58 de la tarde. Luego lo volvió a leer, y otra vez, como si insistir pudiera cambiar el contenido, como si de pronto apareciera una segunda versión más amable, más conveniente, una que le permitiera quedarse en casa sin sentirse culpable. No hubo segunda versión. Lo siento muchísimo. Vale. Mi mamá se puso mal y tengo que llevarla al hospital. No voy a poder quedarme con Emma hoy. Perdóname. Valeria cerró los ojos un segundo y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. En la sala, Emma estaba sentada sobre una alfombra con sus bloques de colores,
Apilándolos con esa concentración sería que solo tienen los niños pequeños cuando creen que están construyendo algo importante. Tenía el cabello recogido con una liga que ya se había aflojado y unas manitas diminutas que iban y venían entre una torre que apenas se sostenía. Valeria la miró desde la puerta de la cocina y sintió ese cansancio hondo que no venía de una noche mal dormida, sino de demasiadas noches iguales. Había pensado en esta cita durante días, no porque estuviera emocionada de verdad, sino porque Lucía llevaba semanas insistiendo. Solo una vez le había dicho, uno decente, uno que sí vale la pena, y Valeria había aceptado, en parte por cansancio, en parte por no querer seguir diciendo que no a todo. También, si era honesta, porque una esquina pequeñita de ella todavía se permitía imaginar que tal vez existía alguien capaz de verla completa, no solo a ella y a Emma. Las dos como un solo paquete, como una vida real. Pero ese tipo de pensamientos se rompían rápido cuando la realidad tocaba la puerta. Emma levantó la vista y sonrió al verla. «Mamá». Valeria sonrió de vuelta, aunque por dentro seguía luchando contra la misma idea de siempre. «Esto no va a salir bien». Emma estiró los brazos. «Arriba». Valeria dejó escapar una risa breve, casi sin ganas, y fue a levantarla. La pequeña se acomodó contra su pecho con total confianza, apoyando la mejilla en su hombro. Olía a jabón de bebé y a esas galletitas que había comido antes de la comida, porque Valeria había aprendido hace tiempo que una batalla perdida con una niña de 2 años era mejor que una crisis completa antes de salir de casa. La cargó despacio mientras caminaba hasta el espejo del recibidor. Se observó un momento como si la mujer del reflejo fuera una desconocida que todavía pudiera tomar decisiones sensatas. Llevaba un vestido azul oscuro, sencillo pero bonito, uno de esos que se compró en una salida rápida después de convencerse de que necesitaba algo más presentable por si alguna vez volvía a tener una cita. El maquillaje estaba discreto, el cabello peinado con un poco más de cuidado del habitual. Había hecho todo lo posible por parecer tranquila, equilibrada, como si su vida no dependiera de 2 horas fuera de casa. Pero bastaba bajar la mirada para que la ilusión se deshiciera. La pañalera estaba abierta sobre el sofá. Toallitas, cambio de ropa, una botella de agua, un juguete pequeño, un snack, unas galletas, un pañuelo de tela. Todo lo necesario para salir con una niña. Nada de eso combinaba con la imagen de una cita elegante en Polanco. Emma alzó una mano y tocó el collar de Valeria, jugando con él distraídamente. Valeria tragó saliva. «Sí, princesa, vamos». Decirlo en voz alta hizo que la decisión se sintiera definitiva. Y eso era precisamente lo que quería evitar, porque si se quedaba se iba a arrepentir. Y si iba con Emma también. El problema con ser madre soltera era que una aprendía a vivir en un estado constante de cálculo. A calcular tiempos, dinero, energía, paciencia, sueños. A calcular el momento exacto en que un hombre empezaba a mirar a tu hija como un estorbo. A calcular cuánto tardaría en llegar la incomodidad. A calcular si valía la pena ilusionarse siquiera un poco. Y Valeria ya había hecho ese cálculo demasiadas veces. 2 años atrás, cuando Emma apenas tenía 3 meses, todavía creía que las cosas podían salir distinto, que no todos los hombres huirían, que no todos mirarían a una mujer con una hija pequeña como si estuviera complicándoles la vida. Luego vinieron las conversaciones cortas, las respuestas tardías, las excusas educadas. Los «eres increíble», pero los silencios que decían más que cualquier frase. Con el tiempo dejó de esperar mucho. Por eso la cita de esa noche le parecía una mala idea desde el inicio. No porque Sebastián fuera desagradable. No sabía casi nada de él, solo lo suficiente como para que Lucía asegurara que era un buen partido, serio, trabajador, inteligente. Un hombre con éxito, con modales, con esa clase de presencia que, según su amiga, haría que Valeria volviera a vivir un poco. Valeria casi se rió de eso cuando se lo dijo. Volver a vivir un poco. Como si ella no viviera ya todos los días entre pañales, mensajes pendientes, reuniones por encargo, clientes que querían cosas para ayer y la rutina exacta que hacía funcionar su casa. Como si la vida después de tener una hija se redujera a sobrevivir y no a sostenerlo todo con las uñas. Emma se retorció en sus brazos hasta quedar cómoda. «¿Vamos a ver a la tía Lu?», preguntó con la emoción simple de quien no entiende nada del peso que una palabra puede cargar. «No, amor, hoy vamos a tomar algo con un amigo de la tía Lucía». Emma parpadeó, seria. «¿Amigo?» «Sí». La niña lo pensó un segundo, luego se encogió de hombros con la naturalidad de alguien que todavía no había aprendido a desconfiar. Valeria la besó en la frente. Si todo hubiera sido distinto, si la niñera no hubiera mandado ese mensaje, si Valeria hubiera tenido una sola tarde sin sobresaltos, probablemente habría cancelado. Esa era la verdad. Habría escrito una disculpa amable, inventado una gripe, prometido reprogramar.
y se habría quedado en casa viendo caricaturas con Emma hasta que ambas se quedaran dormidas en el sofá. Era lo más fácil, lo más seguro, lo que llevaba años haciendo. Pero la niñera se había ido al hospital, y no había tiempo para otra cosa. La madre de Valeria vivía lejos. Lucía estaba ocupada. La otra opción era no salir, y Valeria estaba demasiado cansada de no salir. Por un instante se quedó inmóvil con Emma en brazos, mirando la puerta del departamento como si al cruzarla pudiera cometer un error irreparable. Luego suspiró. Bueno, murmuró para sí misma, ya veremos. Tomó la pañalera, acomodó mejor a Emma en su cadera y salió. El trayecto en el auto fue más silencioso de lo normal. Emma iba sentada atrás mirando por la ventana, haciendo preguntas sin importancia sobre los árboles, las luces, los autos, mientras Valeria mantenía ambas manos firmes en el volante y la mente en otra parte. Se imaginó entrando al café, se imaginó al hombre levantando la cabeza, se imaginó la sonrisa cortés, seguida de la decepción. No sería cruel probablemente, los hombres rara vez lo eran de entrada. Sería peor, amabilidad controlada. Una conversación breve, una excusa bien puesta, siempre había una. Trabajo, cansancio, una llamada, una emergencia, cualquier cosa para salir con dignidad de una situación que no querían enfrentar. Y si no era así, peor todavía, la mirada directa a Emma, ese segundo de duda, el gesto casi imperceptible en el que todo cambiaba. Valeria apretó los labios y redujo la velocidad al acercarse al café. Lucía había escogido un lugar bonito, discreto, con mesas separadas y luces cálidas. Sitio donde, en teoría, dos adultos podían conocerse sin distracciones. Pero Valeria sabía que la belleza del lugar no iba a salvar nada. Si el momento era incómodo, lo sería igual entre velas, café caro y música suave. Emma, ajena a todo, canturreaba algo en la parte de atrás. Valeria se estacionó frente al local y se quedó con las manos en el volante. Podía mandar un mensaje, todavía podía hacerlo. Escribirle a Sebastián que surgió un problema, que no alcanzaba a llegar, que lo sentía mucho. Incluso tenía el mensaje casi formado en la cabeza. No voy a poder. Perdón, algo pasó con la niñera. Era tan fácil, tan tentador. Lo que la detuvo fue Emma abriendo la puertecita del asiento trasero y preguntando con una voz dormida y dulce, «Mami, ¿ya llegamos?». Valeria la miró por el espejo, y en ese instante se dio cuenta de que cancelar no la haría sentir mejor. Solo la devolvería al mismo lugar de siempre, sola, agotada y convencida de que no había espacio para nada más. Respiró hondo. «Sí, mi vida, ya llegamos». Bajó del coche, sacó a Emma con cuidado y la acomodó de nuevo en brazos. La pequeña se aferró a su cuello con confianza absoluta, como si el mundo fuera un lugar sencillo y estable. Valeria envidió un poco esa seguridad. El aire de la noche estaba tibio. Afuera del café se escuchaba el murmullo de la ciudad, pasos, puertas cerrándose, algún auto pasando demasiado rápido. Valeria empujó la entrada con el hombro y entró. El lugar tenía esa elegancia tranquila que no necesitaba presumir. Luz tenue, mesas de madera, plantas discretas, el sonido bajo de una canción de jazz. Había parejas hablando en voz baja y algunas personas solas revisando sus teléfonos o mirando por la ventana. Valeria tardó un segundo en ubicarlo. Lo encontró cerca del ventanal. Estaba sentado recto, con un traje oscuro que le quedaba demasiado bien para parecer casual. Sin corbata, con la camisa ligeramente abierta en el cuello, tenía esa presencia de hombre que no necesita hacer ruido para notarse. Alto, bien cuidado, con el tipo de rostro que cualquier persona voltearía a mirar dos veces. Pero lo que más llamó la atención de Valeria no fue lo atractivo que era, fue la expresión. No parecía relajado, tampoco impaciente, más bien contenido. Como si estuviera pensando demasiado, como si realmente hubiera ido a esa cita por algo más profundo que una simple costumbre. Valeria sintió un pequeño nudo en el estómago. Él alzó la vista, y en el momento exacto en que sus ojos se encontraron, todo pareció detenerse. Valeria sintió el impulso absurdo de retroceder. No porque él hubiera reaccionado mal, todavía no había reaccionado de ninguna manera. Era otra cosa, una tensión extraña, un silencio que de pronto ocupó el espacio entre los dos antes de que alguien dijera una sola palabra. Sebastián parpadeó despacio. Sus ojos bajaron apenas un instante, hacia la niña que Valeria sostenía en brazos, y Valeria, que llevaba años entrenada para detectar ese momento en los demás, sintió que el pecho se le apretaba. Ahí venía, la mueca, la incomodidad. El cambio de expresión, la pequeña derrota que la obligaría a disculparse antes incluso de sentarse. Emma, mientras tanto, apoyó la barbilla en el hombro de su madre y observó las luces del café con la curiosidad tranquila de quien no sabe que acaba de entrar en una escena que podría cambiarle la vida a dos adultos. Valeria dio un paso más hacia la mesa. Sebastián seguía mirándola,
Y entonces sus ojos volvieron a cruzarse justo encima de la cabeza de Emma, en un silencio tan tenso que Valeria casi pudo escucharlo. No sabía qué iba a pasar después. Solo sabía que en ese instante, el hombre que la esperaba en el café ya la estaba mirando de una manera que no encajaba con ninguno de sus peores temores. Sebastián no se levantó para irse. Se quedó quieto un segundo, como si acabara de entender algo que nadie más en la sala entendía todavía. Luego, sin apartar la vista de Emma, se agachó despacio hasta quedar a la altura de la niña. Valeria sintió que todo el aire se le quedaba atrapado en el pecho. No era la reacción que había anticipado. No hubo esa mueca incómoda, ni la excusa rápida, ni la mirada que ya empezaba a despedirse antes de sentarse. Sebastián simplemente bajó frente a Emma con una calma que desarmaba. Emma, que venía medio escondida contra el cuello de su madre, levantó un poquito la cara para mirarlo. Sus ojos grandes, curiosos, iban de su rostro a sus manos, como si intentara adivinar qué clase de persona era ese hombre elegante que no había salido corriendo. Sebastián sonrió con suavidad. «Hola», dijo, con una voz tan baja y tan amable que parecía pensada para no asustarla. «Tú debes ser Emma». Valeria parpadeó. No supo si responder, si disculparse, si decirle de una vez que lo entendía, si prefería irse. Pero Sebastián no le dejó ese espacio. Metió una mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un objeto pequeño. Era un conejo de tela, diminuto, de color gris claro, con orejas largas y una costura sencilla, como si hubiera sido guardado muchas veces y aún así siguiera intacto. Emma se quedó viéndolo fijamente. Sebastián lo sostuvo entre dos dedos, sin acercárselo de golpe. «A mi hijo le gusta llevarse uno igual cuando va a dormir», explicó. «Dice que lo cuida mientras él sueña». Valeria sintió un nudo raro en la garganta, no de miedo esta vez, de sorpresa, de esa clase de desconcierto que aparece cuando algo no encaja con la historia que una ya se había contado 1000 veces. Emma estiró apenas una mano, dudando. Sebastián se quedó inmóvil, esperando su permiso sin decirlo. «¿Te gusta?», preguntó. Emma lo miró a él, luego al conejo y finalmente volvió a esconder un poco la cara en el hombro de Valeria. Pero no se apartó, eso ya era mucho. «Se llama Emma», dijo Valeria por fin, acomodándola en su cadera. «Tiene 2 años». Sebastián alzó la vista hacia ella y en sus ojos había algo sereno, casi agradecido. «Es un nombre muy bonito». Valeria tragó saliva. Todavía no entendía nada. Esperaba una salida elegante, un gesto diplomático, cualquier cosa menos aquella gentileza extraña que desarmaba la tensión sin desaparecerla del todo. Y entonces Sebastián hizo algo que terminó de dejarla sin palabras. Se arrodilló por completo. Ahí, frente a ellas, en medio del café bien iluminado, con su traje impecable y el conejo de tela en la mano, bajó hasta quedar al nivel de Emma como si no existiera nada más importante en esa mesa. Emma lo observó con una seriedad diminuta. Esa seriedad que solo tienen los niños cuando están decidiendo si alguien merece o no ser parte de su mundo. Sebastián sonrió otra vez, pero esta vez había algo más humano en su expresión, algo menos perfecto. «No quería que te sintieras rara», le dijo a Emma, como si hablarle a una niña de 2 años fuera la cosa más natural del mundo. «Ni tú ni tu mamá, de verdad». Valeria sintió que se le aflojaban los hombros, aunque no supo por qué. Sebastián extendió el conejo un poco más. Emma lo miró con cautela, luego levantó una mano pequeña y tocó una de las orejas. Ese gesto tan simple hizo que algo en la cara de Sebastián cambiara. Apenas un parpadeo, una emoción contenida a la que casi nadie habría prestado atención. Pero Valeria sí la vio, porque Valeria llevaba años mirando rostros, buscando señales, anticipando golpes. Y lo que vio ahí no fue rechazo. Fue ternura, fue una clase de dolor conocido. «Si quieres es tuyo», dijo él. Emma no lo tomó enseguida, pero tampoco se escondió. Se quedó mirando el conejo como si acabara de descubrir un secreto interesante. Valeria sintió que tenía que decir algo. Cualquier cosa, algo sensato, una disculpa rápida, una explicación corta, la salida que siempre venía antes del momento incómodo. «Sebastián, levantó una mano con suavidad. «No hace falta que te disculpes». La voz le salió baja, sincera, nada de ese tono educado que usan algunos hombres cuando ya están pensando en cómo irse. Sebastián seguía ahí, arrodillado, sin incomodarse, sin mirar alrededor como si deseara que alguien lo sacara de esa escena. Valeria lo observó en silencio. «Mi niñera canceló hace un rato», dijo al fin. «No tuve a quién dejarle. Si prefieres que me vaya, lo entenderé». Sebastián negó enseguida, como si la idea ni siquiera hubiera pasado por su cabeza. «No quiero que te vayas». Valeria se quedó inmóvil. Él miró a Emma otra vez, y menos ahora que ya me ha presentado, agregó con una sonrisa pequeña. Emma, que parecía más interesada en el conejo que en cualquier otra cosa, soltó una especie de sonido alegre y estiró ambas manos.
Valeria la bajó con cuidado para que tocara el borde de la mesa y Sebastián aprovechó ese instante para ofrecerle el juguete con total naturalidad. Emma lo tomó, lo sostuvo un momento entre sus dedos, como si estuviera comprobando si era real. Después lo apretó contra su pecho. Valeria no supo por qué, pero se le calentaron los ojos. Sebastián, al verla, bajó la vista un segundo y luego se puso de pie con lentitud. No había prisa en sus movimientos. No estaba tratando de dominar la situación ni de impresionar a nadie. Solo estaba ahí, con una calma casi desarmante, como si entendiera exactamente lo que significaba presentarse a una cita con una niña pequeña en brazos. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Valeria asintió. Él rodeó la mesa y tomó asiento frente a ellas. Emma seguía con el conejo entre las manos, ya mucho más tranquila. Incluso se inclinó un poco hacia Sebastián, sin perder la reserva, pero sin esconderse del todo. Ese detalle no pasó desapercibido para Valeria. Sebastián la miró a ella primero y luego a la niña. Creo que esta cita ya empezó mejor de lo que esperaba, dijo con una honestidad tranquila, aunque no exactamente como la imaginé. Valeria soltó una risa breve, casi involuntaria. Yo tampoco la imaginé así. Él sonrió, esta vez con algo más cercano al alivio. Una mesera apareció en ese momento y preguntó si iban a ordenar algo. Valeria pidió café y un jugo para Emma. Sebastián pidió lo mismo, y además un plato de fruta, como si no hubiera tenido que pensarlo mucho. Cuando la mesera se alejó, se hizo un silencio breve, no incómodo, más bien expectante. Sebastián apoyó los antebrazos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Lucía seguramente te contó muy poco de mí, dijo, solo lo necesario para convencerte de venir. Valeria bajó la mirada un instante. Me dijo que eras serio, que trabajabas demasiado y que no te gustaban las citas. Él soltó una risa suave. No le falta razón. Valeria lo miró, un poco más relajada ahora. Eso no suena muy alentador. No lo es, admitió él. He estado evitando esto durante bastante tiempo. Ella se quedó esperando que dijera más. Sebastián giró la taza vacía entre las manos antes de continuar. Después de perder a mi esposa, me costó volver a cualquier cosa que se pareciera a una conversación íntima. Me parecía una especie de traición, como si permitirme conocer a alguien nuevo significara olvidar lo que viví. Valeria dejó de respirar un segundo, no porque no esperara una historia difícil, sino porque la forma en que la dijo fue tan simple, tan directa, que no hubo espacio para protegerse de ella. Sebastián notó su silencio y levantó la mirada. Soy viudo, dijo, con una serenidad que no escondía el peso de la palabra. Y también soy padre soltero. La mesa quedó en completo silencio. Emma, ajena a la conversación de los adultos, empezó a mover el conejo entre las manos, concentrada en sus orejas largas. Valeria sintió que algo dentro de ella se acomodaba, como si por fin una pieza invisible hubiera encontrado lugar. Lo siento, dijo en voz baja. Sebastián negó despacio. No hace falta. Ya pasó un tiempo, aunque a veces no lo parezca. Pero hay días que siguen siendo difíciles. Sobre todo cuando Mateo me pregunta cosas que no sé responder sin que me tiemble un poco la voz. Valeria lo observó con una atención distinta. Ya no estaba viendo a un hombre atractivo con traje caro. Estaba viendo a alguien que había aprendido a sostener una vida rota sin dejar de cuidar a otro niño. Y eso cambió todo. ¿Mateo?, preguntó ella. La expresión de Sebastián se suavizó de inmediato. Mi hijo. Valeria asintió despacio, todavía procesando. Entonces, ¿también entendés esto? Él sostuvo su mirada más de lo que quisiera. No hubo dramatismo en la respuesta, solo verdad. De esa verdad que se nota cuando alguien ya no tiene energía para fingir que todo está bien. Valeria miró a Emma, que seguía distraída con el conejo, y sintió una punzada de reconocimiento. Esa necesidad de proteger, de anticiparse a la tristeza, de cargar sola con lo que dolía. La misma tensión, la misma prudencia, la misma costumbre de vivir lista para el siguiente golpe. Yo también tengo un hijo que me cambió la vida, dijo Sebastián, corrigiéndose al darse cuenta de que había dicho hijo como si fuera obvio. Quiero decir, un niño que me obliga a ser mejor cada día. Mateo tiene una forma de mirar el mundo que me deja sin defensa. Valeria sonrió apenas. Emma hace lo mismo. Él la miró con interés genuino como si esa frase le importara de verdad. ¿Ella siempre es tan seria con extraños? Solo cuando está tratando de decidir si confiar o no. Entonces me está evaluando. Valeria soltó una risa más libre esta vez. Sí, y creo que acabas de pasar la primera prueba. Sebastián bajó la vista hacia Emma, que en ese momento ya había dejado el conejo sobre la mesa para tocar el borde de su servilleta. Me alegra, dijo con una seriedad cálida, porque a mí también me estaban evaluando. Valeria lo miró, intrigada. ¿Y cuál fue tu resultado? Él sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Todavía no estoy seguro, pero por ahora creo que voy bien. La respuesta la hizo reír otra vez, y esta vez la risa le salió sincera.
La mesera volvió con las bebidas. Emma recibió su vaso con el jugo como si se tratara de un premio importante y empezó a beber despacio, sin apartar del todo los ojos de Sebastián. Él, por su parte, no hizo el menor gesto de impaciencia. Se limitó a observarla con paciencia, como si la pequeña presencia de Emma hubiera cambiado el ritmo de la noche sin arruinarlo. «No parece», dijo Valeria en voz baja, casi para sí misma. Sebastián negó. «No lo estoy». Y luego, como si entendiera que no bastaba con decirlo, añadió, «De hecho, me alegra que haya venido contigo». Valeria levantó la vista. «No es lo que suele decir la gente, ya imagino». Hubo un silencio corto, más íntimo que incómodo. Sebastián tomó un sorbo de café y luego cruzó las manos otra vez sobre la mesa. «Te voy a decir algo que quizás suene raro», dijo. «Cuando te vi entrar no pensé en huir». Valeria se quedó mirándolo, sin saber si debía contestar. Él siguió, con esa misma calma suya que hacía que las frases pesaran más. «Pensé que me había equivocado de forma de vivir todo este tiempo, que quizá me había encerrado demasiado, que me estaba perdiendo cosas que aún podían ser buenas». Valeria sintió el corazón latirle un poco más rápido. Había algo en la forma en que la miraba que no era simple cortesía, no era deseo inmediato ni esa curiosidad superficial que ella conocía demasiado bien. Era otra cosa, más quieta, más atenta. «Yo pensaba que ibas a levantarte y buscar una excusa», confesó ella al fin. «Es lo que suele pasar». Sebastián apoyó un codo en la mesa, sin apartar los ojos de ella. «¿Con tanta frecuencia?» «Más de la que me gustaría admitir». Él pareció absorber esa respuesta con una tristeza contenida. «Debe haber sido duro». Valeria bajó la vista hacia el vaso de Emma, apenas sonriendo con cansancio. «Ya me acostumbré». Sebastián no respondió enseguida. Miró a Emma, que ahora había empezado a jugar con una servilleta, y luego volvió a Valeria. «Nadie debería acostumbrarse a sentirse una molestia», dijo, con tanta sencillez que descolocaba. Ella levantó la mirada despacio. «Tú hablas como si supieras exactamente de qué hablo». Él tardó un instante en contestar. «Lo sé», no dijo más, y no hizo falta. Valeria sintió que el aire entre los dos cambiaba otra vez. Ya no era la tensión de la entrada, tampoco la incomodidad inicial. Era algo más delicado. Como si ambos hubieran entendido sin pactarlo, que ya no estaban en una cita cualquiera. Se estaban reconociendo. Sebastián se inclinó un poco hacia ella. «¿Tú también crías sola a Emma?» Valeria asintió. «Desde que tenía 3 meses». Él no hizo la pregunta siguiente. No tuvo que hacerla. La expresión de Valeria respondió por sí sola antes de que ella abriera la boca. «Él se fue», dijo ella. «Dijo que no estaba listo, que tenía otros planes. Y yo me quedé con todo lo demás». Sebastián bajó la vista un momento. No fue una mirada de lástima, fue respeto. Una especie de silencio cuidadoso, como si entendiera que algunos dolores no se tocan con prisas. «Debió haberte destruido», murmuró. Valeria encogió un hombro, casi. La honestidad le salió más fácil de lo que esperaba. «Pero Emma no me dejó caer del todo». Sebastián sonrió con una ternura que parecía tocarle algo muy hondo. «Mateo hace eso conmigo». Ese nombre quedó flotando entre ellos con una naturalidad inesperada. Valeria alzó la vista y encontró en él una mirada distinta a la de cualquier hombre que hubiera conocido en los últimos años. Había duelo, sí, pero también una especie de dignidad silenciosa, una forma de sostener la pérdida sin convertirla en espectáculo. Eso le movió algo por dentro. «¿Y qué hace un hombre como tú en una cita a ciegas?», preguntó, esta vez con curiosidad real. Sebastián soltó una risa breve. Lucía insistió bastante. «Eso ya me lo imaginé». Él hizo una pausa antes de seguir. «Mateo empezó a preguntarme por qué no había más gente en nuestra vida, por qué siempre estábamos los dos solos, y entendí que yo estaba intentando protegernos tanto que también nos estaba aislando». Valeria bajó la vista, pensativa. Sabía exactamente lo que era eso, querer controlar tanto el mundo que una termina encerrada en él. «A veces creo que una se acostumbra demasiado a sobrevivir», dijo ella. Sebastián la observó con atención. «Sí, y deja de preguntarse si todavía puede vivir de otra manera». La frase cayó entre los dos con una suavidad casi dolorosa. Emma levantó la cabeza en ese momento y empujó el conejo hacia Sebastián con toda la naturalidad del mundo. Él lo tomó con cuidado, como si el objeto fuera una pequeña responsabilidad sagrada. «¿Te lo va a devolver luego?», preguntó Valeria, divertida. Sebastián miró a Emma y luego a ella. «¿Si no me lo quita primero?». «Sí». Emma lo observó unos segundos y luego soltó una risita baja. Esa risa chiquita que los niños usan cuando algo les resulta apenas sospechosamente gracioso. Valeria se relajó por fin. La conversación siguió. Primero con cautela, luego con una comodidad que no parecía esperada. Hablaron de trabajo, de rutina, de madrugadas interrumpidas, de niños que cambian todos los planes sin aviso. Sebastián le contó que Mateo tenía miedo de las tormentas,
pero que se calmaba si alguien le cantaba muy bajito. Valeria dijo que Emma se dormía mejor cuando alguien le acariciaba la espalda por 5 minutos exactos, ni uno más ni uno menos. Y por primera vez en mucho tiempo, ella no sintió que estaba explicándose, sintió que estaba siendo entendida. Cuando la mesera retiró los vasos vacíos y Emma empezaba a verse cansada, Valeria miró la hora con una mezcla de sorpresa y alivio. Habían pasado más de lo que esperaba, y, sin embargo, no se sentía como una cita larga. Se sentía como una conversación que por fin había llegado al lugar correcto. Sebastián notó el gesto. ¿Está cansada? Valeria acarició el cabello de Emma. Sí, ya debería estar durmiendo. Él asintió, pero no se movió. Entonces no quiero entretenerte demasiado, aunque... Miró a Valeria con una calma abierta. Me gustaría seguir hablando, si tú quieres. Ella lo observó unos segundos, y ahí estaba otra vez esa sensación extraña, como si por fin alguien no estuviera evaluando lo que ella traía encima como si fuera una carga, como si Emma no fuera un inconveniente, como si todo lo que Valeria temía mostrar no lo estuviera espantando sino acercándolo. Yo también, admitió. Sebastián sonrió apenas. Podríamos salir un momento, caminar. Todavía hay aire afuera y Emma aquí hace de ser más fácil. Valeria dudó lo justo, lo suficiente para darse cuenta de que en realidad ya había tomado la decisión. Está bien, dijo. Él pagó la cuenta antes de que ella pudiera protestar. Salieron juntos al aire tibio de la noche y el ruido del café quedó atrás. Afuera, la ciudad seguía su ritmo de siempre, pero la conversación que traían encima parecía moverse en otro tiempo. Emma se había quedado medio dormida en brazos de Valeria, con el conejo apretado entre el puño pequeño. Sebastián caminaba a su lado con las manos en los bolsillos, despacio, como si entendiera que el silencio también formaba parte de lo que estaban haciendo. Se detuvieron cerca de una esquina iluminada por la luz cálida de un poste. Sebastián respiró hondo. No quiero que pienses que estoy improvisando esto, dijo, o que te estoy diciendo cosas por quedar bien. Ya no tengo edad para fingir algo así. Valeria giró apenas hacia él. Porque no lo estoy haciendo. La sinceridad en su tono la hizo bajar la guardia por completo. Yo tampoco vine preparada para esto, admitió ella. Sebastián la miró con atención. ¿Para qué viniste entonces? Valeria miró a Emma un instante antes de responder. A sobrevivir otra cita incómoda. A irme temprano, a volver a casa y decirme que no pasa nada. Él sonrió con un matiz triste. Y en cambio no te levantaste para huir, terminó ella por él, con una pequeña sorpresa todavía viva en la voz. Sebastián negó como si esa descripción no alcanzara. No pude hacerlo cuando las vi entrar. No vi un problema. Vi a una madre cuidando de su hija y haciendo todo lo posible por no sentirse fuera de lugar. Y vi algo que reconocí demasiado rápido. Valeria lo escuchó sin interrumpirlo. ¿Qué viste? Él tardó un segundo. A alguien que también se ha cansado de que el mundo le diga que va demasiado cargado como para merecer algo bueno. Valeria sintió un golpe suave en el pecho. No porque fuera una frase perfecta, sino porque era demasiado precisa. Bajó la vista, conmovida y en guardia al mismo tiempo. Eso sonó bastante personal, lo es. Las luces de la calle caían sobre ellos con una suavidad extraña. Emma dormía casi por completo ahora, recostada contra el hombro de Valeria. Sebastián la miró con una ternura que no necesitaba explicación. ¿Te importa si te digo algo más?, preguntó. Valeria asintió. Mi esposa murió cuando Mateo nació, dijo él, sin rodeos pero también sin dureza. Desde entonces he intentado hacerlo todo bien. Ser suficiente para él, no fallarle, no dejarlo sentir que le falta algo. Y en el proceso olvidé muchas cosas, entre ellas, cómo acercarme a alguien sin sentir culpa. Valeria no se movió, solo lo miró. Había dolor en esa frase, sí, pero también una calma rara, como si por fin hubiera encontrado el espacio correcto para decirla. Debe de haber sido muy difícil, murmuró. Lo fue. Sebastián la miró a los ojos. Y todavía lo es algunos días. Valeria asintió despacio. Entiendo más de lo que crees. Él pareció esperar a que siguiera. Ella tomó aire. Emma no tiene a su papá. Se fue antes de que ella naciera. Yo tuve que aprender a no esperar a nadie, a no contar con nadie, a hacerme fuerte aunque a veces no me saliera. Sebastián no la interrumpió ni una sola vez. Así que sí, continuó Valeria. Entiendo lo que es cargar algo todo el tiempo y fingir que no pesa. Entiendo lo que es sonreír cuando por dentro una está agotada. Sebastián dio un paso apenas más cerca. Valeria. Ella negó suavemente, como si ya no quisiera esconderse más. Y entiendo lo que significa mirar a un niño y decidir que no puedes permitirte caerte. Sebastián la observó con una intensidad tranquila, casi reverente. No estás sola en eso, dijo. La frase era simple, pero en su voz sonó como una promesa. Emma soltó un suspiro dormido y se acomodó mejor. Valeria la apretó un poco más contra sí mientras Sebastián bajaba la mirada hacia el conejo,
que seguía asomando entre los dedos de la niña. «Me alegra haber venido», dijo él al fin, aunque no por las razones que creía. Valeria lo miró todavía con la emoción fresca. «Yo también». Hubo un silencio pequeño, de esos que no pesan, de esos que dejan espacio para que algo más crezca. Sebastián levantó la vista y sonrió apenas. «¿Te parece si no dejamos esto en una sola noche?» Valeria tardó un segundo en responder, no porque dudara, sino porque la pregunta le tocó algo profundo, algo que llevaba mucho tiempo dormido. «Me parece bien», dijo por fin. Él asintió con una calma que parecía contener el mismo alivio. «¿Entonces seguimos hablando?» «Sí», respondió ella más suave ahora. «Sigamos». Y mientras caminaban de regreso al auto, con Emma dormida en brazos y el conejo apretado contra su pecho, ambos entendieron sin decirlo que acababan de cruzar una puerta que ya no se iba a cerrar tan fácil. 3 días después, Sebastián le presentó a Mateo, y los dos niños se entendieron más rápido que los adultos. Valeria llegó al parque con Emma en brazos y una sensación extraña en el pecho, mezcla de ilusión y nervios. Había pasado la mañana revisando el mensaje de Sebastián más veces de las que quería admitir. No era un plan complicado, verse en un área verde, dejar que los niños jugaran un rato y conocerse sin el ruido de una cita formal. Aún así, para ella se sentía enorme. No por el parque ni por el café que había preparado antes de salir, ni siquiera por la ropa que había elegido con cuidado mientras Emma le tiraba del pantalón desde el suelo. Se sentía enorme porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien había dejado claro que la presencia de su hija no era un problema que tenía que esconder. Emma iba vestida con su faldita amarilla favorita y una chaqueta ligera porque el aire de la mañana estaba fresco. Llevaba el pequeño conejo de tela que Sebastián le había dado todavía sujeto en la mano, como si fuera un tesoro que no estaba dispuesta a soltar. Valeria la miró de reojo mientras caminaba por el sendero y pensó en lo raro que era sentirse así. No tranquila del todo, pero tampoco a la defensiva, como si algo en ella hubiera aflojado un poco. Cuando vio a Sebastián sentado en una banca cerca de los juegos, con un niño pequeño a su lado, se le hizo un nudo suave en el estómago. No había traje, ni oficina ni la seguridad pulida del café. Llevaba jeans, tenis y una camisa clara arremangada, y de alguna manera eso lo hacía más cercano, más real. A su lado estaba Mateo. Valeria supo quién era antes de que Sebastián levantara la mano para saludarlas. Tenía el cabello oscuro, un poco rebelde, la misma expresión atenta que su padre y esa seriedad breve que tienen los niños cuando están observando algo nuevo y aún no deciden si les gusta. Sebastián se puso de pie apenas las vio acercarse. «Llegaron justo a tiempo», dijo con una sonrisa tranquila. Emma, que hasta ese momento había permanecido pegada a Valeria, levantó la cabeza con curiosidad. El niño también la miró, sin moverse demasiado. Sebastián se agachó enseguida junto a Mateo y le habló en voz baja, como si estuviera ayudándolo a entrar en terreno seguro. «Mateo, ella es Emma. Y Emma, él es Mateo». Mateo no respondió al instante. Se escondió medio paso detrás de la pierna de Sebastián, pero no apartó los ojos de Emma. Emma, en cambio, no tuvo ningún problema con acercarse. Valeria la bajó al suelo, pequeña caminó directo hacia Mateo con el conejo en la mano extendida, como si llevara toda la vida conociéndolo. «Mira», dijo con esa voz chiquita que usaba cuando algo le parecía importante. «Conejo». Mateo parpadeó, miró el juguete y luego a su padre como buscando permiso para existir dentro de ese momento. Sebastián sonrió de inmediato. «Sí, campeón. Tú también tienes uno, ¿te acuerdas?» Mateo metió la mano en el bolsillo delantero de su pantalón y sacó un conejo muy parecido. Emma abrió los ojos con sorpresa, como si acabara de descubrir la mejor noticia del día. «Igual», dijo, muy seria, señalando ambos juguetes. Mateo, todavía tímido, soltó un pequeño gesto que casi parecía una sonrisa. Y así sin más, la tensión se rompió. Valeria sintió que soltaba el aire que no sabía que estaba conteniendo. No había drama, ni incomodidad, ni ese silencio duro que solía aparecer en otras ocasiones cuando ella mencionaba a Emma. Sebastián solo observaba a los niños con una calma paciente, como si ese encuentro fuera natural. Emma dio un paso más hacia Mateo. «¿Juegas?», preguntó. Mateo miró a su padre un segundo y luego asintió. «Sí, eso bastó». Antes de que Valeria pudiera decir algo, los dos niños ya caminaban hacia los columpios. Emma sujetaba el conejo como si fuera una insignia, y Mateo avanzaba a su lado con la cautela de quien quiere impresionar sin saber todavía cómo hacerlo. Sebastián y Valeria se quedaron mirándolos desde la banca, sin intervenir demasiado. Durante unos segundos no hablaron, solo siguieron a los niños con la vista. «Eso fue más fácil de lo que esperaba», murmuró Valeria al fin. Sebastián apoyó los codos sobre las rodillas. «Mateo suele tardar un poco con la gente nueva, pero Emma», sonrió apenas. «Emma entra como si ya conociera el lugar».
Valeria soltó una risa breve. Eso suena mucho a ella. Sebastián la miró de lado, como si esa respuesta le gustara más de lo que quería mostrar. Los niños llegaron a los columpios y Mateo, con una seriedad muy propia de su edad, le mostró a Emma dónde debía poner los pies. Emma obedeció a medias, más interesada en repetir su nombre que en hacer todo bien. Terminó riéndose porque el columpio apenas se movía y Mateo, después de una breve concentración, empujó con más cuidado del que uno esperaría de un niño pequeño. Valeria se quedó observando esa escena con una sensación difícil de nombrar. Había algo muy tierno en ver a su hija junto a otro niño, como si el mundo por fin estuviera dejando de ser solo ella y Emma contra todo lo demás. Había más gente, más vida, más posibilidad. Sebastián la vio mirar y habló en un tono bajo, casi íntimo. «Te ves más relajada hoy». Valeria tardó un momento en responder. No sé si relajada es la palabra, tal vez menos a la defensiva. Eso ya es mucho. Ella giró apenas hacia él. «¿Siempre dices cosas que suenan más sabias de lo que deberían?» Él soltó una risa corta. «No, solo cuando estoy nervioso». Valeria lo miró con sorpresa. «¿Tú nervioso?» «Bastante», admitió sin perder la calma. «Solo que ya aprendí a disimularlo mejor». Ese detalle le resultó tan humano que ella bajó la vista por un segundo, sonriendo sola. Le gustaba descubrir esas pequeñas grietas en él. No porque buscara defectos, sino porque le recordaban que no estaba frente a un hombre inaccesible, sino frente a alguien que también intentaba hacer las cosas bien sin romperse por dentro. El parque seguía a su alrededor con su ritmo de sábado. Un perro corriendo detrás de una pelota, una madre persiguiendo a dos niños por la arena, el olor a césped húmedo después del riego temprano. Todo era normal, y aún así para Valeria no lo era. Desde hacía mucho tiempo no se sentaba a conversar con un hombre sin sentir que debía prepararse para la salida de emergencia. Sebastián se acomodó mejor sobre la banca. «Mateo me preguntó ayer por Emma», dijo de pronto. Valeria volteó hacia él. «¿En serio?» «Sí», preguntó si vendría hoy, y también si le gustaban los dinosaurios. Valeria sonrió. A Emma le gustan los dibujos de animales, y las estrellas, y todo lo que tenga botones. Sebastián la escuchó con atención, como si estuviera guardando cada detalle. «Mateo tiene una obsesión con los dinosaurios y los trenes. Si le das un tren en miniatura, se puede quedar horas. Entonces creo que se van a entender bien». Él asintió. «Eso espero». Hubo un silencio breve, de esos que no incomodan, solo dejan espacio para pensar. Valeria miró otra vez a Emma, que ahora intentaba subir una pequeña escalera del área de juegos mientras Mateo le indicaba por dónde poner las manos. «¿Y tú?», preguntó Valeria. «¿Cómo has estado estos días?» Sebastián bajó la mirada un segundo antes de contestar honestamente. «Menos solo». La respuesta fue simple, pero a ella le tocó algo muy profundo. Porque no sonó como una frase hecha, sonó a verdad. Valeria apretó despacio la correa de su bolso. «Yo también», admitió. «No pensé que te iba a escribir después de aquella noche tan pronto. Yo tampoco pensé que me ibas a contestar tan rápido». Ella sonrió. «No contesté rápido. Esperé 20 minutos para no parecer desesperada». Sebastián soltó una risa real esta vez. «Eso me tranquiliza». Ella bajó la mirada, avergonzada solo un poco. Le gustaba que con él las cosas no parecieran una competencia. No tenía que fingir más seguridad de la que sentía. No tenía que actuar como si todo le diera igual. Mateo se acercó corriendo de pronto, seguido por Emma, que iba más despacio pero con la misma urgencia. Los dos traían el cabello revuelto y las mejillas encendidas. «Papá, Emma quiere agua», anunció Mateo, como si estuviera informando un asunto importante del estado del mundo. Sebastián se puso de pie al instante. «Claro, vamos por agua». Valeria abrió la pañalera por reflejo, pero Sebastián ya estaba sacando una botella pequeña de su mochila. Emma la recibió con ambas manos y le dio un sorbo corto. Luego, como si eso no fuera suficiente, le mostró su conejo a Mateo. «Conejo», repitió. Mateo lo tomó con cuidado inspeccionándolo. «Yo también tengo uno». «Igual», dijo Emma otra vez, satisfecha. Sebastián y Valeria intercambiaron una mirada, y en esa mirada hubo algo que ninguno de los dos dijo en voz alta. Una especie de alivio silencioso. Los niños no solo se toleraban, se estaban acercando, y eso hacía que todo fuera más real. Después de un rato, los cuatro caminaron por el parque. Sebastián llevaba a Mateo de la mano y Valeria cargaba a Emma cuando la pequeña se cansó de caminar. Los niños iban hablando entre sí a su manera, a medias con palabras, a medias con gestos. Mateo le mostró una hoja caída del árbol. Emma respondió con una risa breve. Luego ambos se detuvieron para mirar un grupo de palomas como si fuera el evento del día. «No sé cómo lo haces», dijo Sebastián en voz baja mientras caminaban. Valeria lo miró sin entender. «¿Qué cosa?» «Todo, trabajar, cuidar de Emma, seguir adelante sin perder la paciencia todo el tiempo». Ella soltó una media sonrisa cansada. «Pierdo la paciencia más de lo que parece, solo que nadie lo ve».
Sebastián la observó un instante serio. Yo sí te veo. Aquello la dejó callada. No era una frase grandiosa, pero sí una de esas que se quedan dando vueltas mucho después de escucharlas. Valeria sintió el impulso de bajar la mirada, de esconderse detrás de una respuesta ligera, pero no lo hizo. A veces siento que vivo corriendo, dijo al fin. Entre una cosa y otra, entre el trabajo, Emma, la casa, las cuentas, y luego está esa parte de mí que todavía espera algo malo, como si relajarse fuera peligroso. Sebastián asintió despacio. Te entiendo más de lo que quisiera. Ella lo miró, sorprendida otra vez por lo fácil que era hablar con él de cosas que normalmente guardaba para sí. Ni con Lucía se abría así, no del todo. Con Sebastián ocurría algo distinto. No parecía estar escuchando para responder bien, sino para comprender de verdad. A Mateo le pasa algo parecido, dijo él. A veces se pone muy serio cuando cree que tiene que cuidar de mí. Creo que los niños sienten más de lo que decimos. Valeria miró hacia adelante, donde Emma y Mateo seguían caminando juntos, ahora persiguiendo una mariposa que cruzó por el sendero. Sí, murmuró. Y también notan cuando alguien está bien. Sebastián siguió su mirada. ¿Y tú entes que estás bien? La pregunta no venía cargada de presión, por eso pesó más. Valeria tardó en contestar. No del todo, pero contigo. Se interrumpió un instante como si le diera miedo decir demasiado. Contigo me siento menos cansada. Él no respondió enseguida. Solo la miró con una intensidad tranquila, casi agradecida. Y en ese breve silencio hubo algo que cambió entre los dos. No fue una declaración, todavía no. Fue más bien una aceptación, una confianza que empezaba a crecer despacio sin ruido. Los días siguientes se sintieron distintos. Sebastián empezó a escribirle por las mañanas. Nada elaborado, mensajes cortos, a veces solo un buen día, otras veces una foto de Mateo haciendo una cara graciosa en la mesa del desayuno. Valeria contestaba con imágenes de Emma con las manos llenas de pintura o dormida con el conejo apretado contra el pecho. Había algo bonito en esa rutina nueva. Ninguno se estaba prometiendo demasiado, pero ambos seguían ahí. 3 días después del parque, Sebastián le escribió preguntándole si quería ir a cenar a su casa el sábado. Mateo había preguntado por Emma desde la mañana y él pensó que sería mejor verlos de nuevo en un lugar más tranquilo. Valeria leyó el mensaje 2 veces antes de responder. Ir a su casa era otro paso. No solo conocer más de él, sino entrar en su vida de verdad. Ver dónde vivía, cómo organizaba el mundo de su hijo, qué clase de espacio había construido después de perder tanto. Aceptó. La casa de Sebastián estaba en una calle silenciosa, con árboles altos y luces cálidas en la entrada. No era lujosa de una forma ostentosa, era cómoda, habitada. De esas casas donde se nota que alguien piensa en los detalles porque vive de verdad en ellas. Cuando abrió la puerta, Mateo apareció detrás de él con una emoción que apenas podía contener. «Emma vino, papá. Emma vino». Sebastián sonrió mientras dejaba pasar a Valeria. «Sí, campeón, y viene con su conejo». Mateo miró enseguida a Emma, que venía tomada de la mano de su madre. La niña lo reconoció al instante, levantó el juguete y dijo su nombre como si fuera lo más natural del mundo. Eso fue suficiente para que él se acercara un poco más. «Te estaba esperando». Valeria casi se quedó quieta en la entrada al escuchar eso. No sabía si era la frase o la forma en que la había dicho, pero hubo algo muy tierno y directo en aquella confesión de niño que le aflojó el pecho. Sebastián les indicó con un gesto que pasaran. La casa estaba ordenada, pero no perfecta. Había algunos juguetes en una esquina de la sala, dibujos pegados en el refrigerador y una manta doblada sobre el respaldo del sofá. Olía a comida recién hecha. «Hice lasaña», dijo Sebastián con una especie de pudor divertido. «No soy un chef, pero Mateo no se queja». Valeria sonrió. «Yo tampoco». Los niños desaparecieron hacia la sala en cuanto vieron un baúl lleno de bloques. Sebastián dejó escapar una risa baja al verlos correr. «Perdón por el caos». «Esto no es caos», respondió ella mirando alrededor. «Es una casa vivida». Él la miró un segundo antes de contestar. Eso quería que fuera. No hacía falta preguntar más. La frase ya decía bastante. Pasaron a la cocina y Sebastián se sirvió agua para Emma y vino para Valeria. La conversación empezó ligera, con comentarios sobre el trabajo, la rutina y el clima, pero poco a poco fue bajando de tono, como si las paredes de la casa invitaran a la honestidad. Valeria se apoyó en la barra y lo observó mientras cortaba pan. «Tu casa se siente muy tuya». Sebastián bajó el cuchillo con calma. «La compré pensando en Mateo. Quería jardín, espacio, una habitación donde pudiera crecer sin sentir que todo era prestado». Valeria asintió. «Se nota». Él se quedó callado un momento como si dudara si seguir. «A veces todavía me cuesta entrar a algunas habitaciones», dijo al final. «No por la casa, por lo que recuerdo en ellas». Valeria entendió al instante que hablaba de su esposa, de la vida que había quedado atrás. No lo presionó,
Solo apoyó la mano sobre la de él, con cuidado. Debe ser difícil convivir con tanto recuerdo. Sebastián entrelazó los dedos con los de ella sin pensarlo demasiado. Lo es, pero también aprendí que no se trata de borrar nada, solo de seguir viviendo junto a lo que quedó. Valeria sintió un pequeño temblor en el pecho. Eso suena valiente. Él soltó una risa suave, casi incrédula. No me siento valiente la mayor parte del tiempo. Nadie lo parece cuando de verdad lo está haciendo, dijo ella. Sebastián levantó la mirada hacia ella, sorprendido por la respuesta. Después la observó en silencio, como si la estuviera viendo con otros ojos. En la sala, Mateo y Emma ya estaban sentados en el suelo, apilando bloques con una concentración absoluta. Emma intentó poner uno encima de otro y la torre se cayó. Mateo la miró, pensó un segundo y le pasó otro bloque sin decir nada. Ella sonrió como si le hubieran regalado el mundo. Valeria se quedó mirando la escena desde la cocina. «Mira eso», murmuró. Sebastián siguió su mirada. Mateo no suele compartir tan rápido. Emma tampoco se deja impresionar fácil. Él sonrió. Parece que se entienden. Valeria sintió despacio con un nudo dulce en la garganta. La cena fue sencilla y agradable. Los niños comieron más pan que lasaña. Se mancharon la cara con salsa y terminaron riéndose porque Emma intentó darle un trozo de tomate a Mateo y él fingió que era una gran sorpresa. Había algo muy doméstico, muy de verdad, en esa imagen. No había pose ni esfuerzo, solo vida. Después, cuando los niños se quedaron dormidos en la sala viendo una película, Valeria ayudó a Sebastián a recoger los platos. Se movían con una sincronía extraña y tranquila, como si llevaran tiempo haciéndolo. Fue entonces cuando él habló sin mirar directamente a ella. «No quiero hacer esto a medias». Valeria dejó el plato que estaba secando. «¿Qué cosa?». Sebastián se apoyó en la encimera y la miró con una honestidad desarmante. «Tú, yo, los niños. No quiero fingir que es solo una etapa agradable o que en cualquier momento se va a apagar solo». Valeria sintió que el corazón le latía un poco más fuerte. «Yo tampoco quiero eso», él asintió, como si ya esperara esa respuesta. «Entonces tenemos que hablar de lo que viene». Valeria bajó la vista un segundo. «Me da miedo acelerar las cosas». «A mí también», admitió Sebastián. «Pero también me da miedo quedarme quieto y perder lo que ya está pasando». Ella le pon la mano. Había algo tan honesto en él que resultaba casi imposible no ceder un poco. «¿Y qué es lo que está pasando?», preguntó en voz baja. Sebastián se quedó mirándola un instante más de lo normal. No parecía estar buscando una respuesta elegante. «Creo que nos estamos volviendo importantes el uno para el otro», dijo al fin. «Más de lo que sería prudente si solo fuera una cita más». Valeria sintió un calor suave en la cara. No contestó enseguida, porque la verdad era que llevaba días pensando exactamente lo mismo, en cómo esperaba sus mensajes, en cómo le cambiaba el ánimo cuando sabía que vería a Sebastián, en cómo Emma ya sonreía al escuchar el nombre de Mateo. «Sí», dijo por fin. «Creo que sí». Sebastián soltó el aire como si esa confirmación lo hubiera aliviado. No hubo beso en ese momento, solo una mirada larga, tranquila, casi frágil, de esas que dicen más de lo que alcanzan a poner en palabras. Y quizá por eso dolió un poco más. Más tarde, cuando él la acompañó a la puerta con los niños ya dormidos y el silencio de la noche entrando por la ventana, Valeria sintió que algo había cambiado definitivamente. No eran todavía una pareja formal. No habían prometido nada en voz alta. Pero ya no estaban en el terreno confuso de dos personas que se conocen apenas. Habían empezado a construir confianza, y eso para Valeria era más peligroso que cualquier cita, porque por primera vez en mucho tiempo no quería poner distancia. No quería volver a vivir con una parte del corazón escondida. Quería quedarse un poco más. Quería saber qué pasaba si dejaba de prepararse para el rechazo. Cuando llegó a casa y acostó a Emma, revisó el teléfono casi por costumbre. Tenía un mensaje de Sebastián. «Llegamos bien». Mateo se durmió antes de terminar de preguntar por Emma. «Dice que mañana quiere verla otra vez». Valeria sonrió sola sentada al borde de la cama de su hija. Respondió sin pensarlo demasiado. «Emma también pregunta por Mateo. Creo que esto va en serio». La respuesta llegó casi de inmediato. «Yo también lo creo y me alegra». Valeria dejó el teléfono a un lado y miró a su hija dormida. Emma seguía abrazando el conejo con esa seguridad pequeña y absoluta que solo tienen los niños. Y en ese momento Valeria entendió algo que le dio un poco de vértigo. Lo que sentía por Sebastián ya no era una simple coincidencia tabón ni una comodidad inesperada. Era más profundo, más serio, más difícil de ignorar. Y quizás él lo estaba sintiendo también. Los días siguieron su curso, pero no volvieron a ser iguales. Cada visita, cada mensaje, cada tarde compartida con los niños fue tensando un hilo nuevo entre ellos. Uno que ya no parecía fácil de cortar. Y cuando por fin se atrevieran a decir en voz alta lo que sentían, descubrirían que la parte difícil apenas estaba empezando.
La madre de Sebastián no solo aprobó a Valeria, la abrazó como si ya formara parte de la familia. Mercedes Ruiz llegó un sábado por la tarde, justo cuando Valeria ya llevaba media mañana cambiándose de ropa frente al espejo con una expresión que rozaba el cansancio. Había probado un vestido, luego una blusa, luego otra vez el vestido. Emma, desde el suelo, le había jalado el dobladillo del pantalón 2 veces, como si quisiera recordarle que la vida seguía aunque ella estuviera a punto de conocer a la mujer más importante en la historia, Sebastián. No era una visita cualquiera. Era la primera vez que la madre de él cruzaba esa puerta para verla a ella, para mirar a Emma, para decidir con esa intuición que solo tienen las madres si aquello era serio o no. Cuando sonó el timbre, Valeria sintió un pequeño golpe en el pecho. Sebastián abrió antes de que ella pudiera dar un paso. Había dicho que no se preocupara, que su madre era cálida, que iba a quererlas desde el primer minuto. Pero una cosa era escuchar eso y otra muy distinta ver entrar a Mercedes con su elegancia tranquila, su cabello oscuro apenas salpicado de canas y esa forma de mirar que parecía leer más de lo que decía. Valeria se quedó quieta un segundo con Emma agarrada a su falda. Sebastián presentó a las dos con una sonrisa breve, casi nerviosa. Mercedes no hizo preguntas incómodas. No miró a Emma como si fuera un problema. No le lanzó a Valeria esa evaluación silenciosa que tantas veces había sentido en otras caras. En lugar de eso, abrió los brazos y fue directo hacia ella. «Así que tú eres Valeria», dijo con una voz suave, pero firme. Y antes de que Valeria pudiera reaccionar ya la estaba abrazando. Fue un abrazo sencillo, de esos que no necesitan explicaciones. Valeria sintió el perfume limpio de Mercedes, el calor de alguien que no venía a juzgarla, sino a conocerla de verdad. Cuando se separaron, Mercedes la sostuvo apenas de los hombros y sonrió. «Gracias por traerle luz a mi hijo», dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Valeria sintió que se le cerraba un poco la garganta. «Yo no hice nada especial», respondió casi en un susurro. Mercedes negó con la cabeza. «No subestimes lo que significa que alguien vea a un hombre cuando ya llevaba demasiado tiempo sobreviviendo». Valeria no encontró qué decir. Solo bajó la mirada por un instante, tocada por esa claridad tan directa. Luego Mercedes se inclinó hacia Emma, que la observaba con cautela desde detrás de la pierna de su madre. «Y tú debes ser Emma». La niña no respondió enseguida. Solo apretó más fuerte el borde de la falda de Valeria. Mercedes no insistió. Sacó de su bolso un pequeño peluche, un conejo suave, del color de la crema, y se agachó para quedar a la altura de la niña. «Sebastián me dijo que te gustan los conejos», comentó con una sonrisa. Emma miró el juguete, después miró a Mercedes. Luego volvió a mirar el conejo. Su mano pequeña se estiró despacio, con esa prudencia que a veces tienen los niños cuando algo les gusta demasiado y no quieren asustarlo. «Es tuyo», dijo Mercedes. Emma lo tomó con ambas manos y lo apretó contra el pecho. «Conejo», murmuró, como si estuviera declarando algo importante. Mercedes se rió con una ternura evidente en los ojos. «Sí, conejo». Y entonces Emma hizo lo que Valeria jamás habría esperado de una primera visita. Dio un pasito al frente y abrazó a Mercedes por la cintura, sin aviso, con esa decisión brutalmente honesta que solo tienen los niños cuando sienten que están a salvo. Mercedes se quedó quieta un segundo, sorprendida. Después la rodeó con cuidado y cerró los ojos. Valeria apartó la vista un instante para no llorar ahí mismo. La tarde siguió con una naturalidad que le resultó casi extraña. Mercedes no se sentó a interrogarla. No le preguntó de inmediato por el pasado, ni por el padre de Emma, ni por cuánto tiempo llevaban saliendo. En vez de eso, observó a los niños con una sonrisa pequeña y genuina mientras Sebastián preparaba café y sacaba unos panecillos que su madre había traído. En algún momento, Mercedes empezó a contar historias de Sebastián de niño, cosas tan simples como que le tenía miedo a los perros grandes, que dormía con una linterna bajo la almohada y que a los 8 años había querido construir una máquina para regar plantas porque quería ayudar a su abuela. Sebastián protestó desde la cocina, avergonzado, y Valeria se sorprendió riéndose con una facilidad que no había sentido en mucho tiempo. Había algo reconfortante en ver a Sebastián con su madre, en cómo bajaba un poco la guardia, en cómo, por unos minutos, dejaba de ser el hombre que siempre parecía sostenerlo todo. Más tarde, cuando los niños estuvieron jugando en la sala con bloques y una manta vieja, Mercedes se quedó a solas con Valeria cerca de la ventana. Sebastián había salido a la terraza con el teléfono porque una llamada del trabajo lo había sorprendido a mitad de la conversación. Mercedes no perdió tiempo en rodeos. «Mi hijo no se enamora fácilmente», dijo en voz baja. Valeria se tensó apenas sin saber hacia dónde iba eso. «Pero cuando lo hace entero», continuó Mercedes, «y después le cuesta muchísimo admitirlo.
porque le da miedo arruinar lo que todavía no sabe cómo sostener. Valeria tragó saliva. Yo también tengo miedo, admitió con honestidad. Mercedes asintió como si ya lo supiera. Claro que sí. Se nota en la forma en que miras a Emma antes de decidir algo. Se nota en que piensas 2 veces cada paso. Eso no es debilidad, Valeria. Es amor con miedo encima. Esa frase se le quedó clavada en el pecho. Valeria bajó la vista hacia sus manos. No quiero que Emma se encariñe con alguien que luego desaparezca. Mercedes no dudó. Ni yo quiero que Sebastián vuelva a una vida vacía solo por miedo a sentirse feliz. Hubo un silencio breve, lleno de verdad, no de incomodidad. Mercedes apoyó una mano sobre la de Valeria con una delicadeza inesperada. Sofía fue una mujer muy querida, dijo, y al pronunciar ese nombre no hubo sombra de resentimiento, solo respeto. Y la pérdida de mi hijo dejó una marca profunda. Pero eso no significa que él no tenga derecho a seguir viviendo. Ni tú tampoco. Valeria sintió que los ojos se le llenaban de humedad. Mercedes la miró con esa calma que solo tienen las personas que han vivido bastante. Lo que veo entre ustedes no es un reemplazo, es otra oportunidad, una nueva forma de querer. Y eso también merece bendición. Valeria no respondió enseguida. No porque no quisiera, sino porque de pronto las palabras pesaban demasiado. Cuando Sebastián volvió, encontró a las 2 mujeres mirándose con esa complicidad silenciosa que antes no existía. Se detuvo un segundo en la puerta, como si entendiera que algo importante acababa de pasar. Mercedes fue la primera en hablar. Tu madre no se equivocó contigo, le dijo a Valeria. Luego miró a Sebastián con una expresión casi divertida. Y tú, por una vez, sí supiste traer a casa a alguien bueno. Sebastián soltó una risa breve y negó con la cabeza. Eso fue un cumplido, fue una sentencia, contestó Mercedes fingiendo severidad. Emma, que estaba sentada en el piso con el conejo nuevo, alzó la vista de pronto. Mami, conejo se queda. Sí, cariño, conejo se queda. Y Mercedes, sin dejar de mirar a la niña, dijo algo que hizo que a Sebastián se le aflojara la expresión por completo. Parece que ya empezó a sentirse como familia. Nadie respondió porque, por un segundo, esa palabra quedó flotando en medio de la sala como algo demasiado grande para tocarlo de frente. Las semanas siguientes trajeron más visitas, más encuentros, más detalles que iban cayendo en su lugar sin hacer ruido. Sebastián les presentó a sus hermanos una noche de cena en casa. Javier llegó primero, con una energía más relajada, y Carolina apareció después con una bolsa de postres y una sonrisa curiosa. Valeria entró con Emma de la mano, sosteniéndose por dentro para no parecer demasiado nerviosa. No hizo falta mucho para que la tensión se deshiciera. Carolina fue la primera en acercarse a Emma. Yo quiero conocer al conejo, dijo, agachándose un poco. Emma se lo mostró con solemnidad. Javier, por su parte, estrechó la mano de Valeria y la miró con una amabilidad que no fingía. Mi hermano lleva semanas sonriendo más, comentó, casi como si fuera una confesión privada. Sebastián rodó los ojos, pero no lo negó. La cena fue sencilla y ruidosa. Hubo risas, interrupciones, comentarios sobre la infancia de Sebastián y preguntas suaves sobre el trabajo de Valeria. Nadie la hizo sentir fuera de lugar. Nadie pareció sorprenderse de que Emma estuviera ahí, subiendo y bajando de la silla, mostrando su conejo y pidiendo agua cada pocos minutos. Y eso, para Valeria, fue mucho más de lo que esperaba. Más tarde, cuando los hermanos se retiraron y la casa se quedó en silencio, Sebastián la acompañó a la puerta con Emma medio dormida en brazos. Antes de despedirse, apoyó la frente en la de Valeria durante un instante corto casi furtivo. «Mi familia te quiere», le dijo. Ella sonrió con cansancio y alivio. «Tu madre me asustó menos de lo que pensaba». Sebastián soltó una risa baja. «Eso es porque le gustaste mucho». Pero el verdadero paso estaba por venir. Había llegado la hora de ir a Oaxaca. Valeria llevaba días con un nudo discreto en el estómago. No por el viaje en sí, sino por lo que significaba. Conocer a su madre era distinto. Era entrar en el lugar donde había crecido, donde todavía vivía la parte más honesta de su historia. Era llevar a Sebastián y a Mateo al mundo que la vio convertirse en quien era. En el camino el carro avanzaba con una tranquilidad extraña. Emma y Mateo iban en el asiento trasero, dormitando a ratos, peleando por una canción infantil y luego volviendo a reír como si nada. Sebastián manejaba con una mano en el volante, la otra rozando de vez en cuando los dedos de Valeria. «¿Estás pensando demasiado?», preguntó él sin apartar la vista del camino. Valeria soltó una sonrisa pequeña, un poco. «¿En tu mamá?». «En todo», admitió ella. «En si le va a gustar, en si voy a parecer ridícula, en si va a notar que todavía a veces me da miedo creer que esto es real». Sebastián apretó apenas su mano. «Tu mamá te conoce mejor que nadie, y si hay algo que va a ver,